entramos en un misterio, el misterio del monasterio de San Ginés de la Jara. El monasterio de San Ginés de la Jara fue construido sobre un santuario fenicio del siglo VIII a.C. Oculto desde tiempo inmemorial por un palmeral, puede verse en la actualidad desde la autovía de la Manga a escasos kilómetros del Mar Menor. Un muro de piedra nos recuerda que en el pasado fue un importante enclave para el pueblo fenicio. En tiempos de Alfonso X, el templo sufrió una de las mayores remodelaciones que se sumó a las ya realizadas por los godos, visigodos, íberos y árabes. En las poblaciones colindantes aseguran que cada vez que ha sido reformado han aparecido cadáveres ocultos entre sus muros y pasadizos. Algo que, unido a un inquietante y nauseabundo olor que emana de las catacumbas, alimenta la leyenda de posibles tesoros ocultos, custodiados por extrañas sombras. A mí es que estas cosas me dan mucho miedo, como le decía a nuestro invitado Antonio Pérez. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Coordinador de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Acabamos de escuchar un deténganse que nos pone los pelos de punta. A vosotros nos ha impedido que investigaseis. No. ¿Qué os lleva a San Ginés de la Jara? Pues la verdad que nos lleva la historia del lugar, lo que los aldeanos y la gente del entorno comentaban, incluso lo que salió en los periódicos, que allí estaba sucediendo, ¿no? Bueno, pues era el momento de ir. ¿Esa es la historia? ¿Cuál es la historia realmente? Bueno, realmente la historia de ese monasterio piensa que es el monasterio Fortaleza de San Ginés de la Jara. Estamos hablando de un enclave que, por la razón que sea, es un enclave de poder, porque ya la primera construcción que ahí se reconoce es en el año 150 después de Cristo, de un templo fenicio dedicado a la diosa Minerva, pero es que desde entonces siempre se han ido construyendo en ese mismo lugar edificios sobre edificios, es decir, hay infinidad de construcciones una encima de otra, ¿no? Y bueno, pues la leyenda que tiene esto es precisamente el que hay muchísimas construcciones que el santo, un tal Ginés de Arles, francés, que murió en el siglo III, en el siglo XII, parece ser que en Arles, su tierra natal en Francia, desaparece el cráneo y que viene a aparecer precisamente aquí en esta zona del monasterio. Esa es la leyenda. Sí. ¿Y qué resultados habéis obtenido? Pues la verdad es que hemos tenido muchísimos resultados. Hemos obtenido resultados, por ejemplo, con las clariesencias, con los olores, los diferentes olores, porque allí hay un olor a putrefacción siempre, pero en todo el recinto, no solo dentro de lo que sea la iglesia o dentro de lo que sean los edificios, ¿no? Pero bueno, es que tiene su explicación, ¿no? Hemos obtenido psicofonías muy buenas, hemos obtenido hemos detectado cómo los campos magnéticos se movían, quiere decirse que había energía en movimiento. Lo que detectaba el detector aquí, dentro de 5 minutos, aquí no estaba y aparecía en otro sitio. Quiere decirse que había una energía que se movía y lógicamente había que intentar saber si era inteligente dentro de lo posible. Vamos a escuchar uno de los registros psicofónicos más aterradores que habéis podido registrar. Nos cuentas después qué significa para vosotros y para la historia de este lugar. Muy bien. Vamos a escucharlo. Deténganse. Sí, bueno, tiene su explicación. Cuando vamos allá al monasterio a realizar la investigación, lo primero que hacemos cuando entramos, atravesamos los muros, es siempre colocar un grabador en funcionamiento. Y bueno, vamos mirando todo lo que es el recinto, todos los edificios, y decidimos que por el mal estado en que estaba todo, lo íbamos a ubicar dentro de lo que era la iglesia. Pues cuando llegamos a la puerta de la iglesia estaba tabicada, pero había un pequeño orificio por el que se podía pasar y por ahí nos introducimos dentro, ¿no?
pues cuando metemos el primer pie dentro de lo que es la iglesia, se registra esa psicofonía que dice deténganse. Es como si... Porque que tiene un sentido. Sí, totalmente. Además, la sensación que nos da desde el primer momento que nos metemos allí es que como si nos estuvieran mirando en todo momento, nos sentimos vigilados. Pero conforme vamos registrando la psicofonía, llegamos a la conclusión de que realmente es que nos estaban mirando. O sea, en ese momento vosotros no lo oís, pero cuando rebobináis, supongo lo que habéis grabado, que es cuando tienes ese registro, observáis que en ese momento que intentáis entrar... Claro, además se escuchaba perfectamente el ruido de lo que serían las piedras, los cascotes de fuera, y cómo cuando nos introducimos dentro es cuando dicen deténganse. En otra de las inclusiones, que es como llamáis a los registros psicofónicos, parecen interesarse por alguien de vuestro equipo, de vuestro entorno. Vamos a escucharlo. ¿Quién eres tú? Sí, bueno, la verdad es que piensa que si alguien entra a tu casa, lo normal es que preguntes quién es, ¿no? Pues en este sentido yo creo que vino a ser lo mismo. Cuando nosotros empezamos a movernos en la zona del altar mayor y empezamos a preparar para grabar, justo al volver del altar mayor es donde supuestamente estaban los restos del santo, en el que se solía decir que si tenías suerte podías incluso tener una pequeña conversación con él. Pues cuando nos acercamos ahí a la parte de atrás resulta que hay un pequeño túnel que se abrió en alguna de las obras y que cuando bajas hacia abajo se hunde. Pues cuando nos acercamos allí es cuando se registra algo que dice quién eres tú, ¿no? ¿Y quién erais vosotros? Sí, en ese momento solo habíamos dos personas. Dos personas. Ahí. Sí. Madre mía, qué peligro. Bueno, escuchamos otra grabación en la que las voces interactúan incluso con vosotros. Parece incluso que colaborasen en vuestra investigación. Os dan como una especie de consejo. Escuchen. ¿Qué había que girar? Pues yo te explico, mira, cuando estábamos dentro de la iglesia estaba el altar mayor y estaba el altar menor, ¿no? Pues en el altar menor, en el suelo, había una losa gigantesca de un enterramiento, ¿no? Y alguien, de la gente que desde siempre ha profanado allí, habían roto la losa, le faltaba un pico grande y por ahí se bajaba al subsuelo de lo que es la iglesia. Bueno, nosotros nos metimos, bajamos, había una veintena de escalones y cuando llegamos abajo descubrimos que hay enterramientos, hay tumbas a un lado y a otro, ¿no? Además, estaban cubiertas por plomo, la habían levantado, habían destrozado todas las tumbas, nosotros encontramos alguna falange de algún dedo, encontramos alguna cosa, bueno, pues allí había, imagínate la humedad que puede haber cerca del mar, lo que es el olor a putrefacción, la verdad es que el ambiente era muy viciado, ¿no? Era difícil estar allí, entonces decidimos hacer un barrido fotográfico y dejar un grabador. Bueno, pues yo lo pongo encima de una de las tumbas, pongo el micro y digo, para evitar la contaminación acústica, como por aquí estaba la escalera, pues lo ponemos mirando hacia este lado. Pero no sé por qué decido ponerlo hacia dentro de la tumba. Y cuando nos íbamos a ir, me giro y digo, no, lo voy a poner mirando para que coja más espectro, ¿no? Pues en ese intervalo se había registrado esa psicofonía que decía gíralo, es decir, yo no la escuché, pero parece ser que de alguna manera coincidimos en que tenía que girarlo. Bueno, ¿cómo se queda uno cuando escucha eso? Es que, claro... Pues la verdad es que ratificaba lo que nosotros estábamos diciendo, ¿no? Desde el primer momento, que allí había unas energías, llámalo como quieras, que desde que metimos el primer pie ahí nos estaban guiando, de alguna manera. Bueno, no, porque unas veces nos critican, otras veces nos indican cómo, otras veces... Quiere decirse que en todo momento estaban muy atentos a ver lo que nosotros íbamos haciendo. Lo estabais haciendo. Sí. El siguiente registro, ya como decíamos, no parece estar tan de acuerdo con esa investigación. Procede de una inteligencia que no está muy conforme, muy contenta con vuestra presencia. Lo escuchamos. ¿Qué hace un investigador cuando se encuentra con algo así que le está recriminando? Bueno, realmente hay que decir por qué estaba recriminando, ¿no? Estaba recriminando porque en un momento determinado un compañero nuestro tira un trozo de papel y
a estas presencias, pues se ve que les molestaba y no había mejor forma de recriminar que diciéndole cerdo, ¿no? Tiene su sentido también. Sí, totalmente. La última inclusión, desde luego, es de las más escalofriantes. Vamos a escucharla. ¿Y esto? ¿A quién venía a buscar? Pues ahí está el problema. Te diría, cuando son gente como nosotros que llevamos muchísimo tiempo, pues la verdad es que este tipo de registros no nos preocupan, ¿no? Por eso, como a mí, ¿no? Que me quedo impactada, claro, ya que luego no duermo. Cuando tú haces una pregunta de quién eres o qué quieres, que es lo que se hace aquí, se hace esta pregunta y seguidamente se registra esa psicofonía, pues nosotros la verdad es que no le damos la mayor importancia. Pero tú imagínate que eso lo hace un chiquillo que se pone a grabar por primera vez. Si no es una persona que esté un poco, digamos, equilibrada y que sepa digerir lo que ha escuchado, le puede hacer daño incluso psíquicamente. Claro. Por eso siempre digo que hay que llevar cuidado cuando nos ponemos a jugar con este tipo de cosas. Y aquí realmente lo que sucede es ni más ni menos que lo que te he contado. Se hace una pregunta y la contestación, vengo a buscarte. ¿Realmente venía a buscarnos alguno de nosotros? No lo sabemos. Espero que no, realmente, Antonio, espero que no venga a buscaros. Espero que cuando tengamos otro misterio podamos contar contigo para que nos lo cuentes. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Yo hoy no duermo, se lo aseguro. Regresamos enseguida aquí en Así es la vida. Hasta ahora mismo.